noche, ya sea mañana, a la hora que ustedes nos quieran sintonizar. Ya saben que aquí estamos en su espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los saludo cordialmente y los invito a quedarse porque hoy tenemos un tema bien importante de cosas que están sucediendo en nuestro país, en nuestro mundo, y con un invitado muy especial que nos va a terminar de reforzar lo que vamos a platicar el día de hoy sobre los derechos culturales. Así es que quédense. Amigos, buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto verlos. Pues miren, hoy me pusieron de pelirroja y aquí los saludo con mucho gusto, pero quiero que sepan que mi cabello no ha cambiado en la realidad, es la pantalla, no sé qué pasa. Sean todos muy bienvenidos. Iniciamos porque tenemos algo importante que transmitir hoy. Así es, amigos. Bueno, como les acabo de comentar hace un momento, resulta que cuando hablamos de la cultura y tal, normalmente nos imaginamos, por supuesto, las grandes definiciones que aún son vigentes, ¿no? Como Malinowski, que nos hablan del conjunto, ¿sí? De tradiciones, costumbres, incluso la religión, la historia, los instrumentos, los objetos, ¿sí? La música, las creencias, que son parte de una colectividad. Entonces, este conjunto de cosas, que voy a decir la palabra cosa en latín, es amplia, ¿no? Es el término más amplio para designar bienes o que sean tangibles o intangibles inclusive, por eso es su amplitud. Entonces, todo este conjunto de cosas, repito, nos dan una identidad y nos dan una pertenencia. Es muy importante reconocernos en ese grupo social del que provenimos, del que formamos parte y que por supuesto nos identifica, nos permite reconocer en el otro, reconocer en la otra algo que nos une. Entonces por eso todos gritamos a voz en cuello un gol de la selección mexicana, incluso si no te gusta el fútbol, ¿no? Podemos cantar el himno nacional todos juntos, vemos la bandera y nos emociona, o sea, no importa precisamente cómo sucedan estos elementos, ya forman parte de nuestra vida, y me refiero a cómo suceda es porque viene a lo largo de tu vida que se van volviendo parte de ti, ¿no? Entonces, este conjunto, fíjense, es tan importante que llega a volverse civilización, y civilización ya en definiciones ahora sí que más actualizadas, nos viene a hablar de un tema de refinamiento. ¿Sí? Un tema donde ya está involucrado el llevar hasta su mayor estatura, vamos a decir, hasta una altura importante, las cosas, ¿no? Y entonces todo se perfecciona, todo tiene un valor que además llega hacia lo espiritual, ¿sí? Porque entonces tenemos que tener este conjunto de elementos, debe de tener valores que no solamente van a lo material, ¿sí? A lo estrictamente físico, sino que trascienden hacia el plano espiritual. Entonces ahí es donde podemos encontrar verdaderamente civilización en contraposición a barbarie, en contraposición a esos estados primitivos en que el ser humano se ocupaba exclusivamente pues de lo básico, ¿no? Comer, un lugar donde descansar, donde poder beber agua, ¿no? Y por supuesto pues protegerse de las inclemencias, no solo del tiempo, sino además de los riesgos de los depredadores de la zona. Cuando las sociedades se van instalando, se va dejando atrás el estado de nómadas, etcétera, ya sabemos, la rueda de la agricultura, el fuego, etcétera, todo el orden que ya vamos estudiando a lo largo de nuestras vidas, entonces se empieza a crear cosas. Y esas creaciones de las que hablé hace un momento son tu derecho, son tu patrimonio. Eso es algo que se debe de entender con toda claridad. No es que las poseamos otra vez como si fueran algo material, ¿verdad? Sino que forman parte intrínsecamente del ser. Entonces, cuando yo digo que soy mexicana, yo estoy diciendo muchas cosas. No solo estoy diciendo que nací en México, ¿no? Que nací dentro de esta conformación territorial, dentro de esta geografía, sino que tengo un pasado común. Tengo por supuesto, una pertenencia a grupos sociales que tienen ciertas costumbres, tradiciones, creencias, lo ya mencionado. Entonces, a mí me distingue ser mexicana y me enorgullece. Puede enorgullecer a alguien si toma en cuenta ciertas situaciones que están sucediendo el día de hoy. Pero tenemos otra parte de nosotros que está dentro de nuestro propio ser, que forma parte de la historia que nos ha venido siendo inculcada, que hemos venido paladeando, que hemos venido aprendiendo y nos hemos venido forjando con ella.
Entonces, fíjense que todo esto, que se dice muy fácil en el artículo 4 constitucional, que todo ser humano tiene derecho al acceso a la cultura, pues significa que tenemos el derecho de que ese conjunto de cosas nos sean respetados, nos sean incluso como jóvenes, como niños, nos sean impartidas, ¿sí? Se conserve este conjunto de cosas y que por supuesto se difunda. Entonces, la conservación, su desarrollo, después de haberlas creado, por supuesto, y su difusión es un derecho que tenemos, en este caso, la niñez, ¿no? La juventud, y claro, los que ya estamos en una etapa más de transmitir, pues evidentemente tenemos que tener derecho y cuidado de esa conservación, con el respeto y con la dignidad que ese conjunto se merece. ¿Cómo ves? Pues miren, amigos, en este país lleno de tradición, lleno de cultura, un gran mosaico cultural con belleza, con sabor, con color. Hoy escucho cosas extrañas como, no sé, hace rato le comentaba a Nancy, escucho en la radio que un miembro de una universidad prestigiada dice, todas, todos y todes, y yo, ¿qué es eso? O sea, no es esa transculturización que se está implementando en nuestro país que da pena. Yo nunca en la vida voy a decir todes o cosas de ese tipo, jamás, porque en primera es una palabra que ni siquiera existe y no tenemos costumbre de un lenguaje distorsionado como ese. O sea, la homosexualidad ha existido desde la fundación del mundo, está narrado en la historia y no hay problema con el género de las personas porque poseen biológicamente y físicamente una sexualidad, el cual los distingue como género para decir ellos y ellas, punto. Eso de ellas, o que ya ni sé cómo decirlo porque es como extraño al lenguaje. Miren, amigos, nuestro país, en esta riqueza cultural que hoy posee, les decía, en este mosaico hermoso de cultura, tradición, sabor, donde México es grande, grande porque ha sido conformado a lo largo de la historia con cosas maravillosas. Imagínense ustedes que somos el segundo lugar a nivel mundial, la Ciudad de México, con más museos, con más cultura, que además con toda esa tradición histórica que posee, donde, no sé, en las últimas vacaciones estuve en el Museo de Antropología e Historia y de verdad que es una belleza, una maravilla ver todo lo que hay ahí. Y además está ese Museo Soumaya. Y yo les cuento estas cosas pequeñitas y rápido porque es como una probadita de Europa, el Museo Soumaya, porque en cada uno de sus niveles están obras importantísimas que a mí en lo personal, que me encanta el tema de la escultura. Ahí hay unas obras maravillosas por ejemplo, de Rodin, escultor francés, que es cosas bellísimas, y pintura de muchos artistas, cosas preciosas. Entonces, ¿saben? En esto que se ha ido conformando a lo largo de la historia, nuestro país, la Ciudad de México, llena de cosas, al interior de la República, que sigue habiendo cosas importantes. ¿Cómo es ahora que en este periodo que parte de finales del 2018 empieza a haber cambios tremendos para la historia cultural de nuestro país? Y lo digo la historia cultural de nuestro país porque saben ustedes que en estas transformaciones extrañas que está sufriendo nuestro país, que el gobierno dice que es su cuarta transformación. Miren, fíjense, los derechos culturales, que el 30 de abril del 2009 se publicaron reformados a los artículos 4 y 73 de la Constitución, donde se nos da un derecho constitucional a los mexicanos, que es promulgar promulgar la cultura. Siguieron existiendo lagunas y rezagos obstaculizando la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural y el respeto a la libertad creativa. Pero, ¿saben? Tiene estos tres aspectos importantes que son los derechos a la cultura, que es el derecho al acceso a bienes y servicios en la cultura,
como que pues todo lo que posee nuestro país, toda esa diversidad que tenemos derecho los mexicanos a disfrutar, a vivir. Derecho a la creación. Igualmente, aquí hay artistas natos en nuestro país en todos los ámbitos y géneros de lo que es la cultura, que han hecho obras maravillosas, creaciones maravillosas. Luego el derecho a la difusión del patrimonio cultural, pues igualmente, imagínense, teníamos pues hasta hace poco esta difusión de la cultura mexicana, que además sumamente atractiva a nivel mundial, para que venga tanta gente del exterior a visitar nuestro país y para llenarse y disfrutarlo. Por ejemplo, el Museo de Antropología e Historia, yo les comentaba, no saben ustedes la belleza, lo saben los que lo han visitado, pero para los que no, se los comparto, la belleza de cosas que hay ahí, que vale la pena totalmente ir a darse una vuelta y disfrutarlo, porque hay una variedad de obras de la época prehispánica en nuestro país, que de verdad es una delicia ver tanta belleza, y eso es nuestro pasado. O sea, nuestro pasado está lleno de cosas maravillosas que hoy hacen nuestro presente. Entonces, el derecho a la difusión patrimonial cultural, igualmente, ese derecho a que nosotros cada uno somos embajadores de nuestra cultura, porque saben, cuando hemos salido fuera de México, es que tenemos que decirlo, México es maravilloso, tienes que visitarlo. Bueno, debo decir que lo he hecho siempre en esa manera de recomendar este país maravilloso para que sea visitado, porque de verdad que vale la pena. Siendo el primero y el más complejo por la infraestructura material y humana que lo posee este país, de verdad es que tenemos todo, amigos. ¿Cómo ves, Nancy? Así es, efectivamente, y fíjense nada más, cuando hablamos de la libre determinación de los pueblos, que lo hablábamos hace un par de programas, y precisamente con referencia a la Cumbre de las Américas y con referencia a otros temas de la política exterior de México, no queda claro, y era el momento, era hoy, a decir correcta y concretamente qué es esto de la libre determinación. Es que cada estado, y obviamente su nación como parte del estado, que es lo que más importa porque es el pueblo, tiene el derecho de darse estos elementos, esta cultura, ¿sí? Ellos la crean, ellos la conservan, ellos la difunden, el Estado está obligado a proveer los medios para hacerlo, para que las nuevas generaciones se enteren, como decía en el bloque anterior. Sin embargo, entonces, esta libre determinación es darte a ti mismo tu condición política, tu condición cultural, tu condición social. O sea, no puede venir otro estado a decirte cómo vas a llevar tu religión, cómo vas a llevar tu lenguaje, cómo vas… Inclusive, fíjense, hablando del español, ¿no? Originalmente el castellano, proveniente de Castilla, llega a las Indias, a las llamadas Indias, y obviamente ahora sí que en todos nuestros países, desde la Patagonia hasta México, y ahora sí que llegando hasta nuestros paisanos, porque también han hecho lo suyo con el lenguaje, entonces ahí hay diferencias, ¿no? Y ya sabemos que tenemos acentos, que tenemos palabras del calo local, etcétera, etcétera. O sea, bueno, ni con el idioma se puede venir a meter, bueno, ni el que es la madre patria, ¿no? La que hizo el idioma. Si bien conservamos los dictados de la Real Academia Española de la Lengua, que finalmente es la rectora del idioma, pero ella nos viene aceptando también nuestros modismos, nuestras palabras creadas, ¿no? Que ya hay varias mexicanas adoptadas. Entonces, por ejemplo, cantinflas, ¿no? Cantinflear, el verbo cantinflear. Entonces, es bien importante que entendamos que nadie se debe de venir a meter en tu cultura, en tu tradición. Y estamos viendo que pasan ese tipo de cosas. Y entonces, hoy en día México, lo que decía precisamente Arely, está siendo atacado, y no solo México, esto es mundial, con una serie de modas, porque yo así los llamo, tendencias, de constructos sociológicos que son desconstructos y yo diría y destructivos, así totalmente, de lo que es nuestra cultura y tradición. Entonces, eso viola el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que efectivamente ordena que no hay, así que no hay posibilidad, está completamente prohibido que algo de lo que está en ese tratado, en ese pacto, vengan y sea destruido. Esto es bien importante. O sea, no se puede discriminar a nadie, ¿no? Ya saben, raza, cultura, religión, edad, etcétera. Bueno, pero tampoco puede venir algo externo
a tratar de destruir lo que ya tenemos, o sea, la cultura que hemos construido, que nos identifica, que nos hace ser pertenecientes a, originarios de. Entonces, es bien importante que veamos que eso que mencionaba Arely como un chiste de esto del todas y no sé qué, que nos lo quieren imponer. Yo voy a cerrar mi bloque diciéndoles, no, los golpecitos los van dando de a poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Senado, en la Cámara de Diputados, más bien en el gobierno, acaban de eliminar la obligación del uso correcto del idioma. Sí, el uso correcto del idioma sí incluye la unión de hombres y mujeres, como algo de unión, no como algo de, ni siquiera como de subordinación, no, es de unión. Lo dice un historiador, José Luis Trueba, que cuando se usa el lenguaje de género, ese que mencionó Arely, es separatista, ¿sí? Porque entonces estás separando todo el tiempo unas de otros, otros de unas. Y es importante que lo entendamos porque sí es cierto que siempre se ha saludado así a ambos, señoras y señores, damas y caballeros, todas y todos, el saludo. Sí, pero ya complejizar el lenguaje con un uso extensivo, ampliado y hasta desagradable, entonces empieza a complejizar el uso del lenguaje, que debe de ser cómodo, debe fluir, ¿sí? Entonces sí nos parece importante que entendamos como mexicanos que nuestra cultura está siendo vapuleada, y ya no como antes se decía, por nuestros vecinos del norte, ¿no? Que nos transculturizaban sus programas y entonces ya al rato aquí algo que no era permisible, pues ya empezaba a ser permisible, ¿no? Desde el consumo de drogas, pasando por el sexo a temprana edad y demás cosas que tienen su lado, por supuesto, criticable. Bueno, pues ahora nos está atacando desde hace 30 años, por lo menos 40, diría yo, el marxismo cultural, por ejemplo. Entonces, que se quiere llevar entre las patas a la tradición judeocristiana con sus principios propios de la cultura occidental. Y la debemos de defender porque hemos perdido el discurso y lo han ganado esos grupos que quieren que hablemos así, como del todas y del todes. Entonces, es verdaderamente increíble lo que hemos llegado y nos hemos dejado. Entonces, el propósito de este programa y del programa completo, porque ya van a ir viendo sus partes, pues es precisamente enterarnos para aquel que no lo estaba, invitarnos a leer, invitarnos a reflexionar y, por supuesto, a actuar. ¿Sí? Entonces yo no voy a usar, dice el spot del gobierno, es que ese dejar el uso del manual del uso correcto del idioma, pues es para que haya inclusión y como quien dice, cada quien hable como se le pegue la gana, no más falta decir eso, ¿no? Yo lo que les quiero decir es, yo orgullosamente voy a seguir usando correctamente el idioma y por lo menos celebro que en este país, como van por pasitos, todavía no llegamos a que sea una imposición, porque lo peor que nos puede pasar es cuando se vuelve imposición, y entonces esa imposición te obliga a tener que usar el todes y todo eso que acaba de mencionar Arely. A eso nunca debemos de llegar. Y es que si hay imposición, se acabó la libertad, porque entonces yo, la educación que he recibido de mi casa, de mi formación académica, de todo lo que yo he absorbido a lo largo de los años, que te impongan hoy que cambies, pues como señor, señora y señore, pero signore, italiano, allora. Sí. Eso sí. Entonces, ¿cómo? Es que es extraño. Miren, amigos, de verdad que tenemos que poner atención y tenemos que ir levantando la voz ahora, antes de que sea tarde, porque estas cositas, ya no, oiga, fue chocantísimo escuchar a ese encargado de las relaciones internacionales de la universidad prestigiada que diga todos, todas y todes. Yo dije, bueno, él está contribuyendo a estas cosas, o sea, es lamentable. En 1939 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en 1947 el Instituto Nacional de Bellas Artes. Esto es bien importante porque, bueno, esto es la base de en el siglo XX viene a dar pues todo este boom cultural a nuestro país, importante. Ambos encargados de otorgar acceso a los bienes culturales del país, porque de ahí salen, ¿no? Pero miren, Conaculta se crea en 1988 por el presidente Carlos Salinas de Gortari, que asumió este cargo y fue otorgado para
venir a dar un sentido importante aquí pues a la difusión de la cultura. Pero en 2015 el presidente Peña Nieto creó la Secretaría de Cultura y fue al año siguiente que presentó su reglamento interior que le daba la legalidad, con lo que no contaba Conaculta anteriormente. Entonces, fíjense, son los gobiernos anteriores que estaban dándole forma a este acervo cultural de nuestro país para llenarlo de belleza, la belleza de, saben, estar en la Ciudad de México o a veces cuando aquí nos han traído pues la obra del Cascanueces, el ballet, la ópera, que a mí me fascina y me encanta, entonces disfrutar esas cosas, pero ir a la Ciudad de México al Instituto Nacional de Bellas Artes, ese edificio majestuoso, hermoso, y disfrutar una obra, bueno, no tiene comparación, de verdad, es una cosa maravillosa. Eso es lo que las administraciones anteriores nos trajeron, ¿no? Entonces, miren, actualmente con la 4T no existen los mecanismos que aseguren el cumplimiento de estos derechos, de los que mencionábamos, y por tanto se vulnera la identidad cultural individual y de diversos sectores de la población. Esto es muy grave, porque imagínense cómo después de haber crecido, haber absorbido toda la cultura que tenemos todos los mexicanos, que ahora nos lo traten de quitar. ¿Cómo? Nos quitan la identidad, nos quitan la esencia como nación. El presidente ha impuesto cuantiosos recortes hasta del 75% al INAI, lo que ha provocado despidos de personal de distintos niveles y que los museos y zonas arqueológicas peligren en el riesgo de perderse. Esto es muy grave. Hay que atender esto. Estas acciones del gobierno en turno han provocado que comience a esbozarse la idea de una hegemonía y homogeneidad cultural en la población. Claro, estas tarugadas de las que estábamos hablando, esta transculturización extraña, rara, que no nos gusta, además pobre, mediocre, absurda, deprimente, retrógrada. Y que cualquier aportación o idea que no se alinee a los mandatos del gobierno no sea respetada e incluso prohibida. ¿Cómo ven? Es grave. No nos gusta lo que está pasando con la 4T y lo tengo que decir y en cada programa lo digo. No nos gusta. Están cambiándonos todo. ¿A dónde nos llevan? Así es. Efectivamente nos están limitando nuestro derecho precisamente al acceso a la cultura. Y como decíamos, no solo esta parte de la alta cultura que mencionaba Arely, sino todo, nuestras manifestaciones, hasta meterse con el lenguaje mismo. Muy bien, amigos, pues vamos a nuestro corte y no se vayan. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal, amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los... Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil la Personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia.
Foro CX marca la diferencia. Amigos, pues bueno, como saben, vamos a nuestra gustada sección de las reflexiones sobre el estado de los derechos que tenemos los mexicanos y cómo se están viendo en este momento durante este sexenio. Así que láncenme por favor el primer video para comentar. ¿Podrías platicar todo lo que hemos pasado para llegar al día de hoy? En lo que se arregla este tema. Como ustedes saben, tuvimos que cambiar la sede. Recibimos nosotros amenazas, los organizadores directamente. Recibimos también, y tengo que decirlo, presión del gobierno para no tocar ciertos temas específicos que tuvieran que ver con el presidente López Obrador, lo cual por supuesto para nosotros fue inaceptable, y por eso estamos aquí. Les pedimos una disculpa. Nos prestaron el salón de último momento, como ustedes saben, y nos tuvimos que cambiar. El gobierno cubano no quiere que se nos escuche. Y entonces el gobierno cubano parece que tiene influencia aquí, porque ayer salió un comunicado del Partido Comunista, que no sé qué tiene de comunista, aliado con un fascismo como el que hemos descrito, pero para impedir que pudiéramos hablar. Y ayer tuvimos que cambiar el emplazamiento, donde lo íbamos a hacer, Museo de la Memoria y la Tolerancia, efectivamente, nos dijeron que tenían que cancelar. Se reunieron todos ellos y parece que al final nos dijeron que sí, que iban adelante. Pero surgió todas estas presiones del Partido Comunista y nos dijeron que hablaron con la presidencia del gobierno. Ellos, el museo, tiene financiación de la presidencia del gobierno. De esa reunión que tuvieron con la presidencia del gobierno salieron dos conclusiones. La primera conclusión es que no iban a tener seguridad para proteger la presentación. Eso quedó claro. La segunda conclusión nos la trasladaron en el museo y fue: tenéis que quitar todos los tweets que se meten con AMLO, no podéis hablar de AMLO en la presentación, no podéis decir nada en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esa fue, al cabo de unas horas, nos dijeron que la iban a cancelar. O sea que esto está pasando aquí. Lo primero que se pierde en un país cuando se encamina hacia el abismo de Venezuela o de Cuba es que la sociedad civil pierde la libertad de expresión ante la amenaza, ante la presión, ante la coacción. Eso es lo primero que pasa. Cuando tú cedes la libertad de expresión y dejas terreno a las personas que ejercen la coacción para que tú no tengas la libertad de expresión, esas personas toman terreno. Tienen una situación que yo no conocía, que la he vivido y que está empezando por coartar la libertad de expresión de los periodistas. Están muriendo periodistas y nadie los está defendiendo adecuadamente. Incluso a veces se puede entender como que puede haber hasta fomento del protagonismo negativo de esos periodistas y que están en la mira y están viviendo ese momento ahora. ¿Qué creen? ¿Que hay mucho espacio de tiempo desde que se vive eso hasta que se llega a la situación de Venezuela? No, no lo hay y no lo van a saber diferenciar. Va a llegar un día que dirán: perdimos la democracia. No lo hagan, porque esto es un bastión. México es un bastión de la democracia, de los derechos sociales y de, bueno, un país modelo para muchas personas que yo hasta que he llegado aquí no sabía la situación que están viviendo. Tienen ustedes que luchar por su democracia, porque de lo como estamos a lo que viene es un pasito pequeño, ¿eh? Amigos, pues fíjense nada más lo que nos vienen a decir estos amigos, esta ONG española, Prisoner Defenders, que andan por todo el mundo en contra de las tiranías.
Efectivamente, ¿no? Digo, además, máxime que en este país, en este momento, en este gobierno, los extranjeros se meten en política, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Que los hayan censurado, pues no se ve justificado. Sin embargo, sí, lo que necesita un grupo que hace este tipo de actividad, pues es asesoría legal para decirles cómo deben de manejar la información. Y pues la información obviamente se tiene que manejar sin inmiscuirse en materia política, sí, de temas de proselitismo, de temas de partidos, pero sí pueden difundir ideas, ojo. Eso sí pueden hacer, que es lo que está haciendo precisamente ya la ONG, después de todo lo que les hicieron y todo lo que les dijeron y todas las restricciones que tuvieron, cambio de lugar, que no iban a estar con ningún tipo de seguridad, o sea, si llegaba cualquier cosa, pues ni modo, ¿no? Casi, y claro, todo para amedrentarlos y que no quisieran hablar. Y la instrucción esta directa de que no se mencione al presidente AMLO, pues López Obrador, pues la verdad es que en un momento dado no es la restricción importante, porque ellos pueden abstenerse de mencionar al mandatario, pueden abstenerse de mencionar sus actos de gobierno, que sería una injerencia en política. Sin embargo, sí pueden difundir ideas, que es lo que terminaron haciendo. Entonces creo que aquí sí es importante siempre que se entienda. Lo que no estaba bien fue que los hayan cambiado del museo, que los hayan amedrentado, que les hayan amenazado de que no iba a haber seguridad. Esa parte es la que está terrible. No hablar del presidente, digamos, no es exactamente así como debes pedirlo, porque del presidente puede hablar todo el mundo. O sea, finalmente es un hombre público, pero lo que no se pueden es inmiscuir en política. Entonces, lo que sí fue censura es decirles, no se menciona, se va a eliminar todo tipo de mención, ¿no? Hasta de Twitter y etcétera. Entonces, esa parte, amigos, vale la pena escucharlos. Tenemos que luchar. Si estás tan feliz en tu casa, si estás tan contento posteando fotitos de la familia y lo feliz que eres, me da mucho gusto. Queremos que sigas igual. Por eso tienes que movilizarte, tienes que activarte. Ya no es suficiente con votar. Eso desde hace mucho tiempo se acabó y no habíamos querido tomar el toro por los cuernos los mexicanos. Pues ahora tenemos que hacerlo, porque ya vinieron unos extranjeros a decirnos cómo se está viendo nuestro país y nos lo acaban de decir. Somos un bastión de la democracia, de los derechos humanos, incluyeron a los sociales de los que estamos hablando hoy y no lo debemos de perder. Así que es tiempo. Si no te has puesto las pilas, es tiempo. Y otro importante tema, porque Nancy lo dijo todo, pero saben, dijeron de lo comunista saltar al fascismo. Porque de verdad, o sea, tenemos que poner atención en cada una de las palabras que dicen, porque además el lenguaje es muy fluido, muy claro, muy puntual para decir, expresar lo que ellos encuentran en México. Y si bien es bastión de la democracia, porque se supone hasta ahorita que tenemos y seguimos contando con uno de los organismos o instituciones electorales más importantes, mejor valuadas a nivel internacional por los mecanismos que posee de seguridad, de certeza, de mantenerla, en total seguridad, pues de ahí tenemos que agarrarnos. Viene que en el 23 termina, y esto lo debo mencionar muy puntualmente, amigos, porque en el 23 se va Lorenzo Córdoba y 3 consejeros más del INE, y entonces la 4T va a intentar meter a su gente para ellos dominar el instituto del cual dice este señor que es bastión México de la democracia, bastión, y es que claro, lo refieren muy bien porque tenemos un sistema democrático mejor y más avanzado que incluso España, porque es a nivel mundial un gran referente el nuestro. Entonces tenemos que ver con claridad cómo lo vamos a defender, cómo vamos a mantener, y lo dijo Nancy hace un momento, tenemos que involucrarnos hoy en política. No es nada más ya nuestra vida normal y el día de las elecciones voy y voto y me olvido. No, señores, no se puede. Tenemos que involucrarnos, estar al pendiente para estar señalando los errores, las cosas que están mal y lo que nos puede perjudicar y a dónde nos están llevando. Sí, es un sistema fascista el de Cuba, aquí comunista López Obrador, pero que están trayendo ese fascismo, porque por ahí ya se rumoran cosas muy graves que se están haciendo con el ejército mexicano.
Tenemos que estar muy atentos. Y sí, es un bastión de la democracia de nuestro país. Hay que defenderlo con todo. Eso no se nos debe olvidar. Dijo Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y en eso debemos estar montados todos, en todo instante. Así es, y no sé por qué se sorprenden tanto de que se acerquen el fascismo y el comunismo, si eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Bueno, amigos, pues ya viene nuestro invitado, así que vamos a un corte, no se vayan. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues bueno, miren, vamos a platicar de un libro muy interesante con su autor precisamente, pues que vamos a presentar en este momento. Él ya es amigo de esta casa, de este espacio, así que pues sin más preámbulo y recordándoles nada más que él pues es activista, es articulista y ya también autor del libro. Es Raúl Tortolero y le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Hola, Raúl. Tenemos un problema con tu audio, Raúl. Te pido por ahí que cheques tus micros. Buenas tardes, estimada Areli, estimada Nancy. Gracias por la invitación y saludos a su auditorio. Hombre, pues ahora sí que estamos muy agradecidas nosotras porque queremos presumirle a la gente, fíjense, de esto que estamos hablando, pues Raúl ya es uno de los autores que nos van a estar nutriendo, de los que vamos a poder aprender y pronto va a venir aquí a Celaya, así que realmente pues ya les vamos a avisar con el tiempo exactamente cuando ya vaya a ser la fecha, pero ya estamos en los últimos preparativos para tenerlo por acá y pues queremos que vaya presentando precisamente su obra, digo, para que vaya viendo así este airecito, ahora sí que dánoslo a desear, Raúl, como decimos, ¿no? Platícanos de qué va tu libro, cómo se titula, ahora sí que presúmenos, por favor, ahora sí que ardemos en deseos de saberlo. Muchas gracias, mira, aquí tengo el libro. Padrísimo. Baja, ahí, exacto, ándale, ahí mero, muy bien, la contrarrevolución cultural, amigos. Perfecto, adelante, muy padre y muy sugestiva la portada. ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves? ¿La portada te gustó? Me gustó, me gustaría que nos expliques un poco ese concepto para que pases ahora sí que al contenido de tu libro. Claro que sí, mira, le pusimos de título Contrarrevolución Cultural porque vemos que estamos viviendo realmente una revolución progresista, una revolución de este tipo de ideología oficial del globalismo que incluye una agenda muy perniciosa, una agenda que incluye la promoción del aborto, la promoción del supremacismo LGBT, el supremacismo negro, el supremacismo ecologista, el supremacismo indigenista, en fin, una serie, digamos, de luchas de izquierda que sustituyen al solucionario del marxismo clásico. Ya estamos viviendo ahora en el marxismo posmoderno y este tipo de colectivos, de luchas rabiosas, son los nuevos sujetos de las izquierdas. Estas son las nuevas izquierdas. Hay muchas diferencias entre lo que es el marxismo clásico
y el marxismo posmoderno, de lo que hablo yo en mi libro, pero algunas de estas características son que en el marxismo clásico, aquel que fue, digamos, enunciado en el Manifiesto Comunista por Marx y Engels en 1848, ahí se hacía un llamado a los proletarios para que se unieran y hicieran una revolución sangrienta para asesinar a los dueños de los medios de producción y finalmente imponer una dictadura del proletariado. Con el paso del tiempo hemos visto que efectivamente responden a este llamado en muchos países y han impuesto dictaduras, pero jamás han sido del proletariado, nunca han sido de los pobres. Siempre esos nuevos gobernantes se han hecho de dinero, han explotado también al pueblo y nunca han logrado ninguna igualdad ni absolutamente nada. Y por mencionar algunos de los casos, ahí tenemos a Cuba y a Venezuela, que son ejemplos cercanos de cómo no funcionan estas ideas marxistas, ¿no? Ya eso es, digamos, en América, Cuba sería el último ejemplo del marxismo clásico, porque Fidel Castro y los otros barbones comunistas sí llegan al poder a través de las armas, pero ya después de esto, ya prácticamente en los demás países donde se accede al poder siendo socialistas, ya no llegan con las armas, sino llegan a través de las urnas, a través de los votos. Pero una vez que llegan, esa primera también es la última de las elecciones que existen en cada uno de esos países, y después empiezan a hacer reformas, a usar la corrupción, a comprar gente o a amenazarla, a meterlos a la cárcel, en fin, una serie de coacciones que permiten a estos gobernantes izquierdistas quedarse, irse perpetuando en el poder. Caso de Evo Morales, por mencionar uno, caso de Hugo Chávez, el propio Hugo Chávez, y ahora Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. No sería largo, Daniel Ortega de Nicaragua, sería largo mencionar muchos, Rafael Correa de Ecuador, aunque ya no está, Lula, que también allá viene de regreso, pero tienen una serie de características y a todo esto le llamamos socialismo blando. El socialismo blando como parte de una estructura ideológica mucho más grande, que es el marxismo posmoderno. De todo esto hablo en mi libro, y sobre todo proponemos oponernos, una oposición muy detallada de cómo hay que hacerlo, cómo se puede hacer. Por eso una contrarrevolución cultural. Cultural, aquí sí, un poco escuchando la introducción que hacen ustedes, muy interesante, sobre los derechos culturales. Bueno, yo tendría un poco una opinión un poquito diferente, porque no llamaría cultura sobre todo a todo aquello que hacen los seres humanos, es decir, no solamente las expresiones más sublimes del arte, como son las bellas artes, el cine, la literatura, la danza, ¿no? O sea, la música, no solamente a eso me gustaría llamar cultura, sino a todas las expresiones en general. Entonces, cuando decimos emprender una contrarrevolución cultural, estamos hablando no solamente de hacerlo a través de las artes, sino hacerlo a través de diferentes frentes. El frente político, por supuesto, del frente legislativo, que es muy importante, el frente judicial, del frente social, el frente deportivo, en todos los frentes, por supuesto, incluyendo los medios de comunicación, ¿no? Incluyendo las artes, incluyendo los deportes, ¿no? O sea, en todos los frentes tenemos que irnos metiendo para tratar de transformar las cosas y defender lo que somos, defender los valores tradicionales de Occidente, porque como ustedes bien dicen, están tratando de sustituirnos con agendas que son extranjeras y además muy ajenas a nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, no están respetando nuestra forma de hablar. Si ya no es obligatorio hablar de una forma, pues qué bueno, pero aquí hay un detalle, es que sí es obligatorio, pero esa obligatoriedad, por ejemplo, la imponen desde el gobierno de la Ciudad de México, donde piden a sus funcionarios que los comunicados los hagan con lenguaje inclusivo, ¿no? Que digan todes y que digan señores y bueno, todas estas expresiones que ni las conozco, ni me interesan, ni las voy a repetir, pero se les exige y se les impone que hablen de esta manera en los documentos oficiales, lo cual me parece absurdo, porque es decir, si alguien quiere ser ridículo y usar el todes y estas payasadas, pues es su problema, y si sus amigos le siguen la corriente, pues también es su problema, pero a mí no me puede el Estado obligar a yo pensar o hablar de una manera. O sea, lo que es grave aquí de fondo
es que el Estado nos imponga cómo debemos de pensar y cómo debemos de hablar y cómo debemos de escribir. Me parece que el problema sobre todo es cómo están manejándose las cosas desde las estructuras del Estado, sobre todo específicamente, por supuesto, desde el gobierno socialista hablando de Morena. De todo esto es que hablo un poco en mi libro. Ok, muy bien. Bueno, yo para concretar un poquito y que obviamente lo que queremos es que lo presentes acá en vivo y poderte hacer preguntas y que todo quede muy bien. Lo que me gustaría es que le expliques un poquito a la gente por qué empezaron estos supremacismos a surgir. O sea, ¿en qué momento un buen día nos despertamos con la noticia de que yo, que soy, si soy mestiza, si soy heterosexual, si soy mujer, si soy, o sea, ya ahora soy inferior que una feminista o que un, o ¿sí me entiendes? Esa parte me encantaría que nos la platiques. Sí, es muy buena pregunta, un poco complicada para contestarla de forma breve, pero trataré de hacerlo. Bueno, por ejemplo, en cuanto al supremacismo feminista, estas señoras piensan que son superiores y por eso las llamamos supremacistas, porque piensan que la mujer común y corriente es una esclava. Piensan que es una esclava de Dios, de la religión, del Papa, o si es cristiana, de los pastores, o de cualquier otra expresión religiosa. Es esclava del patriarcado. Además que ni existe el patriarcado. México es un país supermatriarcal. Basta con ver cuál es el principal culto, que es el de la Virgen de Guadalupe. O sea, pues no es a un hombre, bueno, es a una mujer, no cualquier mujer, pero, o sea, nada que ver. Y además hay montones de madres solteras que todos los días se esfuerzan por sus hijos. O sea, no existe el patriarcado. Pero estas señoras supremacistas feministas dicen que la mujer común y corriente es esclava del patriarcado, del matrimonio, de los hermanos, de los papás, de los hijos, y por eso los abortan a veces, ¿no? Entonces, ellas dicen que ya se liberaron, y por eso son superiores, ya no creen en Dios, no creen en el matrimonio, pueden tener relaciones a la hora que quieran, con quien quieran, a la hora que sea, de forma irresponsable, y luego también pueden abortar. O sea, una cosa lleva a la otra, no tienen necesidad de responderle a nadie, no tienen que ayudar a nadie, y menos si es alguien que sea hombre, y lo que realmente están haciendo es fomentar un odio a los hombres, a los varones, pero también a las mujeres que no piensan como ellas, porque no defienden, definitivamente no defienden a las mujeres, no es una lucha por las mujeres. Estas feministas, estas supremacistas del feminismo no luchan por las mujeres, por los derechos de las mujeres, luchan por su propia conveniencia, luchan por cotos de poder, luchan por un trato privilegiado, por conseguir fondos, por conseguir financiamientos, por cuotas, ¿no? Y vemos como algunos marxistas posmodernos, como por ejemplo Gabriel Boric en Chile, pues sí, su gabinete con más mujeres que hombres, pero todo un desastre, y no porque sean mujeres, sino porque al querer usar cuotas, en lugar de usar gente que tenga la experiencia y la trayectoria y la capacidad, entonces pone, por ejemplo, a una mujer al frente de las Fuerzas Armadas, que es responsable, cuando la señora que pone es una veterinaria. O sea, no tiene nada que ver. Me parece sumamente irresponsable poner a una persona que estudió pues para veterinario al frente de las Fuerzas Armadas, que es algo tan importante, ¿no? Tan urgente. Y además, bueno, la pone porque en ese caso tiene el apellido de Allende, pensando que Allende pues es un gobernante que también fue un fracaso, pero lo quieren mucho en las izquierdas en Chile, por desgracia, porque no se acuerdan estas nuevas generaciones de todo el mal que causó. Ese es el supremacismo feminista, y así como ese está, por ejemplo, el supremacismo LGBT, que también pues no luchan por los derechos de los homosexuales, porque siempre tenemos que preguntarnos, a ver, ¿cuáles son los derechos de los homosexuales? Pues son los mismos que los de cualquier ser humano, y esto debe quedar muy claro porque desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la ONU se dice muy claramente que nadie debe ser discriminado por ninguna razón, ni por su orientación sexual, ni por su raza, ni por su religión, ni por ninguna otra razón. Y esto ya está plasmado, ya está armonizado en nuestra Constitución y en general en todas las constituciones de los países del continente y de Occidente. Entonces, realmente, cuando dicen que luchan por sus derechos, pues es que son los mismos, tienen derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, son los mismos derechos. Es un cuento, Raúl, es un cuento todo, es una subcultura extraña que nos están tratando de imponer. Solo quiero preguntarte,
¿qué recibimiento ha tenido tu libro? ¿Cómo has sentido la apertura de la gente para abrirte la puerta y que muestres y presentes tú esto que a todos necesitamos conocer en este país y fuera de este país, por lo que está pasando en el continente? Pues la verdad que gracias a Dios ha tenido muy buena recepción, ha sido muy bien recibido mi libro, no solamente en México, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos. Vengo de una gira en Estados Unidos, sobre todo en el sur, sobre todo en el estado de Texas, donde también fue muy bien recibido mi libro. Estuve ahí con muchas personas, conviviendo, presentándolo, y en México pues también se está vendiendo muy bien, tanto el impreso como la versión que está en Amazon, que es la versión digital, y en otros países, en Argentina, en Colombia, en España, en Ecuador, en Perú, también en Bolivia me lo están pidiendo mucho, gracias a Dios va muy bien. Tuve un problema de censura, eso sí quiero decir, en una universidad en San Luis Potosí. Ahí sí ya nos habían dado lugar a los organizadores, ya habían tenido, digamos, la autorización, y un día antes cancelaron, que siempre no, que su mamá les dijo que siempre no. Entonces me parece que es una falta de respeto, no solamente para la gente que estaba organizando, que me hizo el favor en San Luis, sino, y no solo para mí, por supuesto, sino sobre todo para la gente que quería ir, que quiere ir todavía, y que pues quedó pues inclusive sin ser avisada con tiempo de anticipación. Eso es una gran falta de respeto, sobre todo porque las universidades son un lugar para dialogar, para respetar. Nosotros no ofendemos nunca a nadie. Yo no tengo ningún problema con ningún grupo social. La verdad es que no se trata de esto nuestra lucha. Es una lucha en la defensa de los valores tradicionales de Occidente, pero no nos metemos. Si alguien es homosexual, pues es su gusto, es su problema. Yo no me voy a poner a juzgar, lo que juzgue Dios. Si alguien es indígena o si alguien es esto. Ahora, estas señoras que son supremacistas feministas, bueno, también a veces son muy agresivas, y tampoco está bien que anden vandalizando las iglesias católicas o los templos cristianos, ¿no? O sea, eso sí ya no, ya va más allá de su gusto de ser feministas y del jueguito que juegan con sus amigas. Aquí ya es algo más complicado, porque ya se están transgrediendo nuestros espacios, y así como se defendió hace poco un video muy, muy hermoso, como un grupo de varones se apostaron en la entrada de la iglesia de San Patricio en Nueva York, en donde hemos tenido el gusto de estar también, por cierto, cómo se apostaron y rezaron el rosario, y esa fue la defensa que hicieron frente a unas señoras ahí activistas que estaban a favor del aborto, y era algo realmente patético el show que estaban dando estas activistas, porque se sacaban del estómago como muñecos y trapos, no respetaban ni las oraciones de estos señores que se apostaron ahí en santa paz, y así es como debe uno defender también sus ideas, su religión, de forma pacífica. Así que vamos a reagendar en San Luis Potosí, vamos a estar el día 8, ya les haremos llegar la invitación con mucho gusto, y también, por supuesto, que agradezco mucho su apoyo para que podamos estar en Celaya, en León o en cualquier lugar que nos inviten en Guanajuato. Pues muchísimas gracias. Claro que sí, Raúl, así será, y te vamos a estar viendo por acá. Por ahora el tiempo se nos ha terminado, te agradecemos muchísimo tu presencia, y pues muchas gracias. Qué gusto va a ser tenerte aquí, ya verás la cantidad de preguntas y la cantidad de venta de libros que vas a tener, porque estoy segura que todo va a ser un éxito, Raúl. Dios te bendiga, en verdad, porque estás haciendo un gran trabajo que importa que la gente conozca. Hasta la vista. Bueno, muchísimas gracias, Nancy, Areli, muchísimas gracias, que Dios las bendiga. Amigos, y pues ya saben, el tiempo se ha terminado, los espero en la próxima emisión. Soy Nancy de Santiago para ponernos en acción con las participesas. Amigos, que Dios bendiga a nuestro país, que nos libren de toda esta cultura extraña que están tratando de imponer, que Dios bendiga sus casas, bendiga todo lo que les rodea y todo lo que aman, y estamos prontos para ver todo esto, hasta dónde llega y en qué vamos. Hasta la vista, soy Areli Meja, buenas tardes.
Canal Foro CX, marca la diferencia.